Muy bien, buenas noches a todos. Vamos a... ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a ir comenzando, que ya estamos en hora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por este mismo Espíritu, obremos rectamente y gocemos siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Merced, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, buenas noches. Estamos en estas charlas. La semana pasada hemos culminado de alguna manera con el tema de la oración y se me ocurrió estamos tratando el tema de la salvación, acuérdense, y tocarían dentro de los elementos positivos que colaboran realmente para aumentar nuestra gracia y para inicialmente recibirla, el tema de los sacramentos. Pero antes que eso me pareció importante hablar un poco sobre el tema de la liturgia, porque es un tema con el cual nos encontramos con muchísima frecuencia cada vez que vamos a misa, participamos de una liturgia, pero a veces no tenemos demasiado conocimiento del valor que tiene, de la importancia que juega en nuestra vida, y por eso me pareció bueno primero tomar este tema que ahora voy a mostrarles un poquito. Yo voy a seguir en gran parte el esquema del catecismo de la Iglesia Católica, porque de esa manera también ustedes pueden, los que tengan deseo durante la semana, ir ampliando, ir profundizando. Yo siempre doy algunas orientaciones, pero es mucho lo que queda sin que yo pueda tocar, entonces siempre viene muy bien. Me voy a valer sobre todo del catecismo y también de de un documento del concilio, el primero de todos, Sacrosanctum Concilium, un documento también muy bueno, pero que lamentablemente después no se aplicó como se dio haber hecho, porque en el tema de la liturgia realmente nos encontramos con gravísimas dificultades. Fíjense, yo preparando un poquito de introducción, me valí de 2 libros, uno de un sacerdote italiano, el padre Nicola Bux, Don Nicola Bux. Para quienes no lo sepan, ustedes saben que en Italia, y en España también en general pasa eso, a los sacerdotes diocesanos como a mí, no le dicen padre, sino que le dicen don. Por eso Don Orione, Don Bosco, porque ellos fueron primeros sacerdotes diocesanos, después fundaron respectivamente sus congregaciones, los salesianos y la obra de la Divina Providencia, la pequeña obra de Divina Providencia Don Orione, pero se les decía don. En cambio, ayer fue la fiesta del Padre Pío. ¿Por qué? Porque el Padre Pío es religioso y a los religiosos se le dice padre. Entonces, cuando uno ve un sacerdote religioso, en Italia le dicen padre. Cuando uno es diocesano, se le dice don. Aquí en Argentina no, se dice padre a todos los sacerdotes, sean diocesanos o sean sacerdotes, religiosos. Dicho esto, Don Nicola Bux tiene un libro con un título muy sugestivo que yo lo adquirí hace un tiempo digitalmente porque me viene bien de esa manera para poder llevarlo conmigo, que se llama ¿Cómo ir a misa y no perder la fe? Un nombre que puede llamar mucho la atención y que voy a tratar de explicar un poquitito. Y el otro libro es una, recolección de artículos también de un sacerdote argentino, el padre Luis Alessio, que se llama El Rocío del Espíritu, que es un libro también espléndido, muy bueno, donde habla justamente del tema de la liturgia. Fíjense, el padre Nicola Bux dice: la liturgia cristiana sufre una violencia sutil en nuestro tiempo. Sus ritos y símbolos
son desacralizados o sustituidos por gestos profanos, imitando a las ideologías ya en ruinas. Bueno, de entrada quiero un poquito también explicar un poquito lo que dice acá. Algunos de ustedes lo saben muy bien, pero otros quizá no. La diferencia que hay entre lo que es sagrado y lo que es profano. Lo sagrado es lo que se dedica a Dios. Y por eso hay espacios sagrados, hay edificios sagrados, hay objetos sagrados, hay personas sagradas. ¿Por qué? Porque están separadas para Dios. Entonces, por ejemplo, un cáliz que se usa en la misa para consagrar la sangre del Señor es un objeto sagrado. Un altar es un objeto sagrado. Un templo es un sitio sagrado. Hay tiempos sagrados, por ejemplo, los domingos son días sagrados, como también el tiempo de Cuaresma, de Pascua, tiempos sagrados, tiempos que tienen una particular consagración a Dios. Entonces, por ese motivo es que a ninguno de nosotros se nos ocurre en un templo ir a jugar un partido de básquet, aunque el espacio sea amplio. Hoy en día ya no sé, realmente pues sean tantas barbaridades que uno duda, pero en otro tiempo era imposible pensar eso. Lo mismo, fíjense, hay una música sagrada. ¿Qué quiere decir? Una música que es la que se tiene que dirigir a Dios. También en eso vemos una devastación brutal en nuestro tiempo, ¿no? Uno a veces escucha melodías que son melodías totalmente profanas. A nadie se le ocurriría comer una comida común sobre el altar de una iglesia, por más que pueda prestar esa utilidad. A nadie se le ocurriría, si entendemos lo que es una cosa sagrada, que es algo separado para Dios. Los sacerdotes, las religiosas, los religiosos, también de alguna manera somos personas sagradas. Nos hemos separado para entregarnos a Dios, para dedicar nuestra vida a Dios. Y por eso muchas veces la gente lo advierte. Aquí en Argentina, por lo menos en general, no hay costumbre, pero a mí me llama la atención cuando he ido a España, que muchas veces, y bueno, ya esto lo ven también en España, sobre todo la gente mayor, suele besar la mano del sacerdote. ¿Por qué motivo? Porque es la mano que consagra, es la mano sagrada, es una mano que ha sido santificada, como antiguamente los obispos dejaban que les besaran el anillo episcopal, porque es el signo justamente del desposorio con la iglesia, y era un anillo sagrado. La gente, yo recuerdo cuando Monseñor Gotau todavía vivía y era obispo acá, era muy común que hacían cola a la salida de misa para besar el anillo del obispo. Hoy en día los obispos, yo creo que al revés, se han confundido, ¿no? Creen que eso los pone como, no, a mí que me vas a besar la mano o que me vas a besar el anillo. No te besan a vos, besan tu dignidad, besan lo que Cristo te dio, besan lo que quizá vos no ves con tanta facilidad. Lo mismo el sacerdote que no se deja besar la mano, no es un gesto de humildad, al contrario, te has apropiado de algo que no es tuyo. La gente, entonces, lo sagrado, fíjense, es lo que está separado para Dios. Lo profano no quiere decir que sea malo. Es una palabra que tiene su etimología latina, griega, donde profano es lo que se hace fuera del templo. Entonces, el comercio, las cosas, las diversiones que tenemos, no son malas, tienen que estar, digamos, por supuesto, moralmente bien, pero no son sagradas, no es un territorio sagrado. Entonces, hay un ámbito que es el profano, lo que yo voy a hacer fuera de la iglesia, y el ámbito que es sagrado. El problema está cuando yo lo sacro sin necesidad lo pongo en el ámbito de lo profano, o lo profano lo coloco dentro del ámbito de lo sagrado. Por eso el padre Nicola Buch señala, dice, por ejemplo, hoy en día, cómo se recurre muchas veces en la liturgia, y en la liturgia más solemne que tenemos, que es la liturgia eucarística, a cosas del mundo. Él señala aquí cómo, esto lo habrá visto en Europa, colocan la bandera arcoíris de los homosexuales usada como estola de una misa, un sacerdote, o como paño de un altar. A mí me llamó la atención cuando se hizo este sínodo de la Amazonia, que hubo una ceremonia casi idolátrica o idolátrica en los jardines del Vaticano, y yo veía algunos aparentemente franciscanos,
sé que había sacerdotes y que había religiosos, incluso había uno de hábito y una mujer de hábito, postrarse frente a un ídolo. Y uno dice, pero esta gente muchas veces no se arrodilla en la consagración. En Europa es muy común esto, que ya no se arrodillan en la consagración y se postran frente a un ídolo. Valoran las costumbres de los indígenas. Dicen, mirá qué maravilla, qué cosa, esto, uy, esto viene de antiguo, esto es la sabiduría de los indios de hace tantos años. Y no valoran los ritos de la iglesia que nos viene del tiempo de los apóstoles. Hemos perdido, lamentablemente, ¿no es cierto? Y eso no lo pidió la Constitución Conciliar, todo lo contrario. Pero hemos perdido, por ejemplo, el lenguaje común, que era el latín. Es cierto que uno tiene que entender las cosas que uno dice en la misa, no rezar como un loro, eso se entiende. Pero durante 2000 años la gente usó misales, rezaba, y se entiende, uno puede explicar que no es tan difícil entender que en griego Kyrie eleison quiere decir Señor ten piedad, no es tan difícil. Y hoy en día todo es en lengua vernácula, se entendía que había que abrir ciertas cosas, pero el tema es que se desbastó. Se llegó a un extremo, y se llega a un extremo, que uno dice, ¿dónde vamos a parar? Fíjense que además, esta agresión, lo grave que tiene, es que viene dentro de la iglesia. Ya el Papa San Pío X, cuando condena la herejía modernista, dice que es un error que estaba dentro de las venas de la iglesia, como diciendo, surge de acá adentro, no viene de afuera, viene de adentro y se queda adentro. Pablo VI, un papa muy cercano en el tiempo a nosotros, de la segunda mitad del siglo XX, habló de dos cosas. Habló de autodemolición de la iglesia, o sea, la iglesia está siendo demolida desde adentro, autodemolición, y habló de que el humo de Satanás se ha filtrado por una grieta de la iglesia. Y esto se observa muy claramente, más allá de que no solamente en la liturgia, porque hay verdaderas herejías, como decía, yo recuerdo una homilía que pronunció Juan Pablo II poco tiempo después de ser elegido papa, la tengo que buscar realmente, porque recuerdo que era la clausura de una misión de una parroquia en Roma, y el papa en esa homilía dijo, en los últimos tiempos se han propalado verdaderas y propias herejías. Recordemos, sin ir más lejos, en la década del Concilio, el famoso catecismo holandés que negaba, por ejemplo, el pecado original, con lo cual uno dice, la redención de Cristo, ¿qué sentido tenía? O sea, y que después hubo de corregir. La Biblia latinoamericana, que también tuvo que sacar un suplemento para corregir ciertas notas que estaban en esa Biblia. Ese proceso de protestantización de la iglesia, que hemos vivido prácticamente, en muchos casos, una visión muy iconoclasta de sacar imágenes, de tanta cosa que se ha hecho. El padre, vuelvo a decir, Nicola Bux, señala justamente cómo este libro lo escribió en época del Papa Benedicto. El Papa Benedicto intentó volver un poco, recuperar algo, ¿no? Y entonces decía la importancia de la liturgia, por un lado, porque la liturgia presupone que Dios responde y muestra cómo podemos adorarlo. Ya vamos a ver cómo la liturgia, si algo que no depende de mi inventiva, es la liturgia. La liturgia me la da la iglesia, lo cual quiere decir la recibo de Dios. San Agustín, respecto de los salmos, tiene una expresión muy hermosa, ¿no? Dice, como el hombre no sabía alabar adecuadamente a Dios, Dios se alabó a sí mismo para que el hombre pudiera alabarlo. Entonces inspiró los salmos. También con la liturgia podemos decir, Dios es el que indica cómo se tiene que adorarlo. Este rito, el rito de la liturgia lo tiene que mandar la jerarquía, el Papa y los obispos, pero no individualmente. Un obispo no puede elegir él cómo va a celebrar la misa, por qué lado va a ir, no. La iglesia es la que nos ha indicado la manera de celebrar. La verdadera liturgia por eso presupone que Dios responde y muestra cómo podemos adorarlo. Y cuando el Papa Benedicto comienza, digamos, cuando hablamos de reforma, fíjense, no queremos decir un cambio de forma, sino
volver a las formas auténticas. Por eso Santa Teresa de Jesús, cuando hace la reforma de la Orden del Carmen, no fue que inventó una cosa nueva, no, fue querer volver al primer espíritu, al espíritu más puro del Carmelo. Eso es una reforma. Cuando se dice, San Carlos Borromeo hizo una reforma, quiere decir, quiso volver a los orígenes, quiso volver al espíritu, más allá de que la manera de hacerlo requiera una forma u otra, pero es volver a vivir el espíritu inicial, el espíritu hermoso con el cual todo se hizo. Y señalaba el Papa que las deformaciones, Benedicto decía, están en el límite de lo soportable, y la idea de que la liturgia pueda ser fabricada debe restituir el rito, el sacramento en lo sagrado, restableciendo el derecho de Dios de ser adorado como Él desea, invirtiendo la peligrosa tendencia de crear ritos contingentes que secundan las necesidades del hombre. Hoy en día se adapta a todo. Uno dice, bueno, estamos en una misa, pero mira, a la gente esta le ve mejor de esta manera, inventa una misa. Yo conozco sacerdotes que no usan prácticamente el misal, que lo dejan librado a su inventiva, que la misa hacen una parte y otra parte la cortan. Son los dueños de la liturgia. Yo digo, perdón, yo no soy el dueño, yo estoy al servicio de. Los ornamentos que uso en la misa tienen un sentido, ya lo explicaremos más adelante, ¿no? En principio es mostrar que el que está celebrando, que en el sacerdote que celebre es Jesucristo. Por eso es que no uso la ropa que uso normalmente durante todo el día, sino que me revisto para que la gente no me vea a mí y entienda que ese hombre que está allí con otra ropa, que cada ornamento tiene su sentido, no es simplemente no es un gusto mío, ni el color del ornamento, ni la forma, no, la Iglesia me lo manda. Y por ello no tengo derecho a cambiarlo, salvo por supuesto circunstancias muy excepcionales. Cuando he leído, por ejemplo, el cardenal Bantuán, cuando él describe que celebraba la misa y no tenía, por supuesto, estaba preso y se da la misa poniendo en la palma de la mano un poquito de pan y unas gotas de vino, uno dice, claro, es una maravilla que lo haya hecho en plena cárcel, era lo que podía hacer. Pero que eso lo haga yo sin ninguna necesidad, es un abuso gravísimo, Por eso la importancia de entender lo que es la liturgia, para reavivar también la fe. Fíjense que se están publicando las obras del Papa Benedicto, ¿no? Se está haciendo lo que llama la ópera omnia de él. Y en la contratapa del primer tomo dice así: es en relación con la liturgia donde se decide el destino de la fe y de la Iglesia, lógicamente. Yo otra vez, la liturgia me enseña, no es la catequesis, si ustedes quieren, que uno puede recibir como lo que yo podría hablar acá o lo que pueda dar en una parroquia, lo que fuere. No. Pero a mí, ciertamente que los gestos, las actitudes, todo me va enseñando la grandeza de Dios, la dignidad del Señor, la cercanía, la presencia. Cada gesto tiene hechos, por supuesto, se entiende con el sentido que debe tener. Por eso señala muy bien el padre Bux, dice, nadie es menos cristiano que quien quiere cambiar la liturgia en lugar de cambiarse a sí mismo. O sea, lo primero que tengo que cambiar soy yo, crecer en mi vida de oración, tomar conciencia de lo tremendo que es la liturgia, la maravilla que es, pero al mismo tiempo la responsabilidad que tenemos todos, ustedes y yo, cuando participamos de la acción litúrgica. No estamos solos. El valor de la acción es impresionante, ya ahora lo mencionaré. Los cristianos, cuando vamos a misa, la misa es una preparación para el martirio. Mártir es una palabra griega que quiere decir testigo. El gran mártir es Jesucristo, es el gran testigo. Vino a dar, yo como le dice a Pilato, he venido a dar testimonio de la verdad, de la verdad que es el mismo. Nosotros, la misa también tiene que ser para nosotros un acicate en medio de este mundo que ha perdido en gran parte la fe. ¿Cómo tenemos nosotros que cobrar ánimo y estar dispuestos a dar testimonio de la verdad?
a dar testimonio de la fe. La misa, fíjense, acto central, por así decir, de la liturgia, sirve para salvar almas. Cristo ya las ha salvado, pero en la misa resplandece también la gloria de Dios. Y el Señor quiere que aportemos cada uno de nosotros nuestra cuota pequeña, nuestra pequeña cuota. Por eso, realmente también lo importante que es nuestra formación litúrgica. El padre Alessio, luego de señalar justamente la relación que hay entre la liturgia y la verdad, dice también dice dónde hay que buscar el concepto genuino de la liturgia, y entonces hay que buscarlo en la tradición, en la Sagrada Escritura, y dice, y especialmente en los grandes documentos del magisterio de la Iglesia. Él señala, en este siglo, en el siglo XX, que es cuando escribió esto, dice, la encíclica Mediator Dei del Papa Pío XII del año 47, la Constitución Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II del 63 y el Catecismo de la Iglesia Católica. Sin olvidar, agrega una cosa muy importante, dice, no olvidar tampoco la luz que se encuentra en la Suma Teológica del doctor Angélico de San Tomás de Aquino, si en el Tratado de los Sacramentos como en las cuestiones sobre la virtud de la religión y en otras partes de la Suma, donde uno realmente puede comprender el sentido genuino de la liturgia. Yo me voy a valer, como les decía, un segundito, del Catecismo de la Iglesia Católica, que, como les señalé, creo que en las pasadas oportunidades, tiene 4 partes. La primera parte tiene que ver con lo que creemos, es la profesión de fe, donde desarrolla todo el credo. La segunda parte, luego de desarrollar todo el credo, es justamente la que tiene que ver con la liturgia, se titula La celebración del misterio cristiano. Viene la economía sacramental y todo esto que vamos a ver, el misterio pascual en el tiempo, la liturgia, obra de la Santísima Trinidad, el Padre y la obra de Cristo, el Espíritu Santo, bueno, los sacramentos, quién celebra, cómo celebrar, cuándo celebrar, dónde celebrar. Luego la tercera parte, que es la vida en Cristo, lo que tiene que ver con la moral, es la vocación del hombre, la vida en el Espíritu, la dignidad de la persona humana, el pecado, la comunidad humana, la salvación de Dios, los 10 mandamientos. Y la última parte, que como veíamos la vez pasada, es la que tiene que ver con la oración cristiana. Yo los aliento a los que puedan, sé que es un libro denso y grande, pero vale la pena frecuentarlo, el tema de la oración cristiana, del Catecismo de la Iglesia Católica, vale la pena. Vamos a comenzar entonces ahora a desarrollar algunos puntos que me parecen muy importantes, mirándolos bajo la luz del catecismo. En primer lugar, el catecismo se pregunta la razón de ser de la liturgia, y se retrotrae primero a una verdad de nuestra fe. Dice, en el símbolo de la fe, símbolo es el credo, la Iglesia confiesa el misterio de la Santísima Trinidad y su designio benevolente sobre toda la creación. O sea, muestra la relación que la Santísima Trinidad tiene con el Padre. Dice, realiza el misterio de su voluntad, dando a su Hijo amado y al Espíritu Santo para la salvación del mundo y para la gloria de su nombre. O sea, la gloria de Dios es primer fin, por así decir, importantísimo, que no podía ser otro, ciertamente, ya alguna vez veremos por qué. Y luego también la salvación del hombre a través de una vida santa. Y el Señor, dice, Cristo el Señor realizó esta obra de la redención humana y de la perfecta glorificación de Dios, principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, de su resurrección de entre los muertos y de su gloriosa ascensión. O sea, el misterio pascual, por así decir, el culmen con el cual el Señor va a lograr esos dos objetivos, de la perfecta glorificación al Padre y de la salvación de los hombres. Y del costado de Cristo herido, muerto en la cruz, va a brotar la Iglesia, esa imagen tan hermosa, ¿no? Que
nos hace ver el Adán primero y el Adán verdadero que es Jesucristo. Del Adán primero Dios saca de su costado a Eva, a la primera mujer, y del Adán verdadero que es Jesús, del costado de Cristo dormido, muerto en la cruz, cuando el soldado atraviesa con su lanza el costado y golpea el corazón, salen sangre y agua, símbolos de los sacramentos de la Iglesia. El sacramento del bautismo como sacramento más necesario, representado por el agua que ve brotar San Juan, y el sacramento de la Eucaristía, el más importante ciertamente, representado por la sangre que el Señor con tanta abundancia derrama por nosotros. En el misterio, es el misterio de Cristo lo que la Iglesia anuncia y celebra en su liturgia, a fin de que los fieles vivan de Él y den testimonio del mismo en el mundo. O sea, lo impresionante es que es justamente este misterio el que nosotros vivimos en la liturgia. La liturgia no recuerda, la liturgia hace vivo. El otro día escuchaba justamente sobre esto, vinculado a esto, mejor dicho, una charla del padre Santiago Martín, a quien quizá algunos de ustedes conozcan, que es el fundador de los Franciscanos de María, un hombre realmente muy preparado, muy bien, ¿no? Y él decía cómo en nuestro tiempo se mira a la Iglesia simplemente como una institución, como algo muy frío, y se mira la Eucaristía también como una cosa. Yo suelo corregir cuando la gente me dice, supongamos, voy a tomar la hostia, le digo, cuidado, la hostia no es algo, la hostia es alguien. Lo mismo decir, voy a recibir al Señor, que si voy a tomar la hostia. Cuando yo recibo, sí, en la hostia recibo a Jesucristo, pero la hostia no es algo. Lo mismo la Iglesia. La Iglesia, tenemos una imagen tan hermosa que aquí en la liturgia veremos la importancia que tiene. La Iglesia forma el cuerpo místico de Cristo, que tiene a Cristo por cabeza. Es una realidad espiritual a la cual pertenecemos. Nosotros no somos miembros como si fuéramos anotados en un sitio. No, perdón. Estamos en algo vivo. Nosotros pertenecemos a un cuerpo vivo, vivísimo, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza de ese cuerpo. Por eso es tan importante. En la liturgia dice, se ejerce la obra de nuestra redención, se ejecuta la obra de nuestra redención. Cuando uno va a misa, sobre todo, uno dice, es muy impresionante. Yo estoy en ese momento, en el momento de la pasión, muerte, resurrección y ascensión del Señor. Muy impresionante. Es decir, a través de los signos sacramentales. Por eso, por ejemplo, el padre Pío de Pietrelcina, él vivía la misa de un modo impresionante, porque tenía esa conciencia tan viva de que iba a participar de eso, que no era simplemente que él lo sabía intelectualmente, sino que lo vivía, y lo vivía de un modo muy tremendo. Por eso realmente los que han tenido la gracia de participar de la misa del Padre Pío han quedado muy marcados. Yo tuve la gracia cuando era joven de confesarme con un sacerdote que está en proceso, creo actualmente, de beatificación, el Padre Antonio de Monterroso, que él conoció y trató al Padre Pío, era capuchino también el Padre Antonio, y él decía que las dos misas que él más lo habían marcado en su vida fue cuando le ayudó misa al Padre Pío y a Don Orione, los dos santos que él ayudó. Dice que le impresionó tremendamente ver cómo vivían ese momento. Eso es la liturgia. ¿Qué significa esta palabra? La palabra desde el punto de vista etimológico significa obra o quehacer público, servicio de parte y en favor del pueblo. Pero en la tradición cristiana quiere significar que la Iglesia, el pueblo de Dios, toma parte en la obra de Dios. Por la liturgia, Cristo, nuestro Redentor y sumo sacerdote, continúa en su Iglesia, con ella y por ella, la obra de la redención. Cristo actúa en la liturgia. Él es el que actúa principalmente. Y por eso también, fíjense, dice acá el Catecismo en el punto 1070, la palabra liturgia en el Nuevo Testamento es empleada para designar no solamente lo que tiene que ver con el culto, sino que se amplía
Dice, al anuncio del Evangelio y a la caridad en acto. En todas estas situaciones se trata del servicio de Dios y de los hombres. Por eso en la celebración litúrgica la Iglesia es servidora a imagen de su Señor, el único liturgo que es Jesucristo, ciertamente, al participar del sacerdocio de Cristo. Son los tres aspectos que cada uno de nosotros ha recibido en el bautismo. El don sacerdotal, el don profético y el don regio, real o pastoral, como quieran llamarlo, con Cristo rey o pastor. Pero fíjense, al participar de esta manera se usa la palabra liturgia también para significar no solamente lo que tiene que ver con el culto, sino también la condición profética, que sería el anuncio, cuando uno anuncia el Evangelio, predica, y también la concesión real, el servicio de caridad. Por eso se considera la liturgia como el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, en la que mediante signos sensibles se significa y se realiza la santificación del hombre, y así el cuerpo místico de Cristo, esto es la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público integral. O sea, nosotros en la liturgia aportamos esa cuota que pide San Pablo cuando vivimos la liturgia, cuando estamos en misa, en cualquier sacramento, estamos aportando nuestra cuota. Por eso termina aquí, que esto es una cita de la Sacrosanto Concilio, dice: por ello toda celebración litúrgica, como obra de Cristo sacerdote de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia, lógicamente. Por ejemplo, una misa. El valor de una misa es más grande que el valor de que al mundo entero se pusiera a rezar el rosario a la vez y a hacer penitencia. No equivale a una... ¿Por qué? Porque la misa la ofrecemos en unión de Cristo. Y entonces, en la misa, nuestra obra tiene valor infinito. La misa tiene un valor infinito. No tiene límite. De ahí que, ¿por qué? Porque actuamos en Cristo cabeza. La liturgia de las horas, cuando es rezada, por ejemplo, como corresponde en la vida religiosa, en la vida sacerdotal, tiene un valor inmenso. ¿Por qué? Porque se realiza también de esa manera. Es Cristo el que habla en ese momento. Es el Señor el que, actúa. La liturgia, que es obra de Cristo, es también obra de la Iglesia. Realiza y manifiesta la Iglesia como signo visible de la comunión entre Dios y los hombres. Implica, voy a repetir estos términos porque son importantes, dice, una participación consciente, activa y fructífera de todos. No agota toda la acción de la Iglesia, ciertamente, porque tiene que ser presidida de la evangelización. Para que se pueda vivir la liturgia, la persona tiene que estar bautizada, incorporada al cuerpo de Cristo. Pero no agota, pero ciertamente es importantísimo. También la liturgia, esto es muy hermoso, ¿no?, es participación en la oración de Cristo. Como dice San Agustín, Cristo ora en nosotros, ora por nosotros y recibe nuestra oración como Dios. La liturgia también tiene una función en sí misma, sin deformarla, una función catequética. Vuelvo a decir, cuando la liturgia es celebrada como corresponde, me muestra verdades importantísimas de la grandeza de Dios, de su misericordia, de su cercanía. Uno piensa, ¿no?, lo que significa un Dios que se deja comer, un Dios que es pastor y pasto de la oveja. Guía a la oveja, pero la alimenta con su propio cuerpo, y previamente la alimenta con su palabra en la Eucaristía, en las lecturas de la misa. Qué maravilla. Cuando uno piensa todo eso, ¿no? Cuando uno piensa que cuando vamos a misa, yo lo recalco muchísimas veces a la gente en la misa, y muchos de ustedes lo saben, cuando van a proclamar la lectura, digo, perdón, ¿y qué va a proclamar la lectura? Es un ministerio importantísimo. Le presta la voz a Dios. Al terminar dice, palabra de Dios, habló Dios. Es una proclamación. Qué maravilla que uno puede decir, ¿y delante de quién proclama la palabra? Delante del Padre, de la Santísima Trinidad, de la Santísima Virgen, que están participando de la misa.
y de los ángeles y de los santos, a quienes yo no veo, pero que están ahí. Por eso esa expresión tan hermosa de Juan Pablo II, en la Carta Orientale Lumen, donde decía, la misa es el cielo en la tierra, el cielo en la tierra. Por eso realmente es tan importante comprender todo esto. Cristo fue enviado por el Padre, fíjense, pero él a su vez envió a los apóstoles llenos del Espíritu Santo. No solamente los envió a predicar el Evangelio a toda criatura y a anunciar el querigma, que Dios se había hecho hombre, que nos había salvado, sino también a realizar la obra de la salvación, algo mucho que proclama mediante el sacrificio y los sacramentos. O sea, cuando yo a una persona le digo, mira, supongamos que voy a predicar a un pueblo pagano, y vengo y le digo, a ver, mira, hay un Dios que te ama, y un Dios que ha dado la vida por ti, y un Dios que te quiere acompañar hasta el último instante para que un día participes plenamente de tu realidad de hijo de Dios en el cielo. Muy bien, hasta ese momento es anuncio. Pero entonces le digo, ahora ven para acá, ahora te voy a bautizar mediante este sacramento. Se hace la liturgia del bautismo. Ahora, ese hombre ya bautizado comienza a recibir todos los otros sacramentos. O sea, la Iglesia no solamente recibió la misión de anunciar, sino de mantener, de ejecutar, de obrar la obra de la salvación mediante el sacrificio y mediante los sacramentos, alrededor de los cuales gira toda la vida litúrgica de la Iglesia. Uno se puede pensar, yo digo, miren, Jesús no delegó nada. ¿En qué sentido? Él es el que obra. A ver, te han bautizado. ¿Quién te ha bautizado? Jesucristo. Por eso el bautismo, que normalmente uno recibe de un ministro ordenado, diácono, sacerdote, en caso de emergencia lo puede recibir de cualquier persona que tenga voluntad de bautizar. Y ustedes saben que en el bautismo, esa persona, el que bautiza, es un instrumento. El yo, cuando digo yo te bautizo, ese yo no es Hernán, es Cristo. Yo te bautizo. Y por eso lo tremendo que ocurre ahí. Comienza una vida nueva en ese instante. Se borra el pecado, pero la vida de hijo de Dios comienza a ser iglesia. Se pone camino al cielo. Se hace templo del Espíritu Santo, templo de Dios. Toda esa maravilla que ocurre. Por eso lo tremendo, ¿no? Por ejemplo, ahora en este tiempo que en muchos lugares no están bautizando. Y yo digo, esto es terrible. Demorar, cuando había más fe, el bautismo se recibía el día del nacimiento. Por eso la costumbre todavía se tiene acá de que sea la madrina la que sostiene al niño cuando es bautizado. Yo se lo debo haber dicho a ustedes porque yo a veces me olvido y digo 20 veces la misma cosa, pero fíjense cuando yo a veces digo, hoy en día la madrina quiere tener al chico, a veces el chico ya está berreando, casi está con bigotes y la chiquita tiene trenzas, lo demoran, no, que no vino el padrino, acá en Santiago es terrible, porque va a venir el padrino, bueno, hay chiquitos hay gente que no ha sido bautizada nunca, que se demoraron tanto, y a mí me duele mucho, me ha tocado alguna vez lamentablemente, ¿no? La muerte súbita de un bebé y que no estaba bautizado, y ciertamente uno lo confía a la misericordia de Dios, pero no es lo mismo cuando un niño está bautizado que uno dice, no, yo sé ciertamente que este bebito está en el cielo. Esa es la maravilla, ¿no?, del bautismo. Bueno, esta obra, Cristo está en la iglesia, pero sobre todo en la acción litúrgica. Por ejemplo, en la misa está presente en la persona del ministro. El cardenal Sara, el actual, dice, el sacerdote no solamente actúa in persona Christi, sino que es ipse Christe, el mismo Cristo. Por eso cuando yo en la misa, yo estoy celebrando, sé que no soy yo, sé que estoy prestando mi voz, sé que es el Señor el que habla. Cuando digo, tomad y comed, tomad y bebed, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, el que habla ahí es Jesucristo. Y tan habla, y tan Él un día tomó posesión de mi cuerpo, que aunque yo esté en pecado mortal, que aunque yo deje la iglesia, ese poder no lo pierdo jamás, porque es Jesucristo el que actúa.
Por eso recuerdo una expresión muy hermosa hablando del orden sagrado, ¿no? Decía, así como Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios, el sacerdote, sin dejar de ser hombre, ejerce los poderes de Dios. ¿Por qué? Pues ¿quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Ahora, ¿cómo se perdonan los pecados? A través del ministro indigno, que es el sacerdote, que nos tenemos que confesar también nosotros. Pero Cristo está presente también en la misa, en las especies eucarísticas y en los sacramentos. San Agustín lo dice, cuando alguien se bautiza, ¿quién bautiza? Cristo es el que bautiza, presente en su palabra, en la Sagrada Escritura. El Señor nos habla, palabra del Señor. En la iglesia, cuando canta, cuando suplica, cuando agradece. Esta obra tan hermosa que es realmente la liturgia. Por eso la liturgia se considera como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Porque si bien nosotros participamos, el gran sacerdote, el que da sentido a todo, es el Señor. Los signos sensibles, o sea, signo sensible quiere decir, un signo es algo que representa algo. Por ejemplo, un beso con uno de un niño, es un signo de amor. ¿Es el amor? No, no es el amor, pero lo representa. Es un signo sensible. ¿Sensible por qué? Porque lo perciben los sentidos. Yo, por ejemplo, cuando bautizo un niño, entran varios sentidos en acción. Una persona lo puede ver, una persona va a escuchar las palabras que yo pronuncio, una persona puede tocar el agua que yo echo sobre la cabeza del bautizado. Son signos sensibles, pero fíjense, en el sacramento son eficaces. ¿Qué quiere decir? Hacen lo que dicen. Cuando yo digo yo te bautizo, ese yo, que es el yo de Dios, hace lo que dice. Esa persona queda lavada, queda incorporada a la iglesia, queda incorporada a la familia de Dios. Como señala San Juan Evangelista en primera carta, queridos, somos hijos de Dios, verdaderamente lo somos, pellizquémonos. ¡Qué maravilla! Otro aspecto también muy hermoso es que en la liturgia terrena pregustamos y tomamos parte de la liturgia del cielo. El Apocalipsis refiere la liturgia del cielo. De hecho, miren, me acuerdo en una misa, en la plegaria eucarística primera, uno invoca, dice, a un santo ángel, que suponemos que es San Miguel, dice, para que presente estas ofrendas en el altar del cielo. Como diciendo, del altar de la tierra, las ofrendas ya ha habido consagración, son llevadas al altar del cielo. Pero cuando uno piensa, ¿no? Algunos de ustedes han recibido en estos días, ayer concretamente y antes de ayer, que yo mandé primero un audio y después mandé un video sobre este tema, que es un signo más de la tremenda ignorancia que hay de esa visita de 7 arcángeles a los cuales viene estilo New Age, ¿no? Que se los recibe, se les prepara una vela, se pone una cosa que es una mezcla de cadena, y 4 arcángeles que nada que ver con la tradición católica, que no son venerados como santos católicos, mezclados con los 3 santos arcángeles. Pero fíjense, en la misa sí que entramos en contacto con los ángeles. De hecho, cuando cantamos el santo, decimos, nos unimos a los coros del cielo. ¿Cuáles son los coros del cielo? Los ángeles y las almas bienaventuradas. A veces lo describe, incluso en algunas fórmulas del prefacio, si nos unimos al coro de los ángeles, arcángeles, virtudes, dominaciones, potestades, tronos, se mencionan. O sea, en la misa yo tengo que pensar el marco que me rodea, no es la capilla, la iglesia, el templo grande, pequeño, es el cielo. Es el cielo, la liturgia celeste. ¡Qué maravilla! Y por eso también, fíjense, en la liturgia, nosotros en la misa particularmente, cuando participamos, es cuando estamos más cerca de nuestros seres queridos. Aquí en Santiago del Estero hay un aspecto muy delicado. La gente cuida mucho
la persona que ha muerto. Se suele ofrecer siempre la misa, se piden responsos en el cementerio, hay todo un culto, digamos, que bien orientado está muy bien. Pero también, claro, hay gente que por ahí le da más valor de pronto a ir a visitar al cementerio que estar en la misa pidiendo por el difunto. Y yo le digo, miren, ¿dónde estamos más cerca de nuestros queridos difuntos? En la misa. Allí están. Cuando una persona muere y muere en gracia de Dios, en la misa está, sin lugar a dudas. Cuando yo celebro misa, yo tengo la certeza, al menos natural, de ciertas personas que he visto morir ejemplarmente, que digo, sin duda están en la misa mía, sin duda. Y ni que hablar de niños que me consta que han muerto bautizados, no tengo duda de que están en la misa. Duda de que están en la misa. Y participando con toda plenitud, porque en el cielo no siguen siendo bebés. En el cielo Dios los dota de una capacidad perfecta. El cielo, digamos, en ese aspecto. Entonces, qué maravilla, ¿no? Pensar la liturgia terrestre con la liturgia ciertamente no es la única actividad de la Iglesia. La Iglesia, como decía Pablo VI, vive para evangelizar, para llevar el Evangelio. Y tenemos que anunciarlo, pues San Pablo dice, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿O cómo creerán en él sin haber oído de él? ¿Y cómo irán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Por eso el mandato de la Iglesia, ¿no? Que hoy en día también en esto hay una confusión tan grande, porque parecería que da lo mismo ser católico, este ecumenismo mal entendido, ¿no? Que una cosa es que uno trate con mucho respeto y con mucha caridad a toda persona, y otra cosa es que los dejemos en el error. Eso no lo hicieron los santos jamás. Cuando uno mira a un San Francisco Javier que se iba a la India y que fue de Portugal a la India, de la India al Japón, de Japón a la China, muere en las costas sin poder entrar en China, ¿qué lo movía a él? Pensar toda esa gente que no conoce al Señor. Qué tristeza. Más allá de que Dios los puede llevar al cielo por otro camino, sí, pero les va a costar mucho más. Y además viven dando... Es tan penoso. Miren, una vez, Monseñor Baciotto, que fue obispo de Añatuya, quienes según ustedes conocen, él me contó que fue a la India. Bueno, yo sabía, estuvo en la India, no sé si 1 o 2 veces. Y en una de esas visitas lo llevaron a un templo donde hay ídolos. Y él señalaba la tristeza que le daba ver a un hombre o una mujer adorando una piedra. ¡Qué tristeza! Hoy nos tiene que doler mucho. Miren, no adoran piedras, pero adoran tonterías. No creen en la Eucaristía, pero creen en el martes 13. O en esta visita de estos arcángeles, que San Chamán, un hombre, pero una cosa, uno dice gente inteligente. Pero claro, cuando el hombre pierde la fe, se vuelve necio. Por eso es tan importante entender todo esto, ¿no? La liturgia, fíjense, es la cumbre y la fuente de la vida eclesial, es la cumbre, es lo más grande que podemos hacer y al mismo tiempo es la fuente, es donde nos tenemos que alimentar. Por eso lo grave no solamente de haber privado al pueblo de la comunión, sino de haberlo privado de la liturgia en todos estos meses, en muchos lugares. Pues es muy fuerte. ¿Quién va a devolver tanto? La buena voluntad, uno entiende, cuidado, hay lugares donde la gente, supongamos los lugares de persecución, hoy que es el Día de la Virgen de la Merced, yo le decía a la gente, ¿no? Esta orden extraordinaria que surge sobre todo para salvar la vida espiritual de los cautivos, no tanto para rescatarlos físicamente, sino por el riesgo que corrían espiritualmente, porque muchos de estos hombres perdían la fe, amenazados de muerte o torturados, y renegaban de la fe católica, así como hubo muchos mártires. Por eso la orden mercedaria realmente es una cosa extraordinaria. Uno piensa de cuarto voto que ellos hacían y que hacen todavía, pero en la actualidad no se da el caso, de canjearse por un cautivo, como le ocurrió, por ejemplo, a San Ramón Nonnato, que era mercedario y que cumplió ese voto. Pero verdaderamente, ¿no? Uno dice, en el tiempo que vivimos, ¿cuánto tenemos que cuidar la liturgia? Y esta maravilla que es, y celebrarla como corresponde.
Es tan triste ver la forma en la cual se celebra hoy en día la liturgia, el manoseo que hay, es decir, la pérdida de fe que hay muchas veces en la forma desde cómo se recibe la Eucaristía, con qué disposición. Si uno ve la gente que viene a comulgar y dice, ¿tendrá fe? A mí me ha tocado a veces dar la comunión y una persona dice, el cuerpo de Cristo, gracias Padre. No, gracias no, ¿sabés lo que está recibiendo? No tiene ni idea. O sea, uno dice, verdaderamente, ¿no? Y por eso, fíjense, la constitución del concilio, digo esto porque esta constitución fue muy buena en los documentos conciliares, y en la segunda parte, dentro de esta introducción, dice la necesidad de promover la educación litúrgica y la participación activa. Dice, la Santa Madre Iglesia desea ardientemente que lleve a todos los fieles aquella participación plena, consciente y activa, plena. Para eso yo tengo que conocer dónde estoy, qué es lo que estoy, consciente y activa. Activa no quiere decir, porque hoy se toma como actividad, a mí me parece tan terrible eso, ¿no? A ver, ¿cómo participa la gente? Vamos a aplaudir. Eso no es participar. El silencio es también una forma de participación. Uno a veces después acaba de comulgar y viene un canto de acción de gracias que a veces ni es canto de acción de gracias, no es un mal canto, pero no tiene nada que ver con lo que uno ha recibido. Y es imposible rezar en ocasiones por el batuque que hay en ese momento. Cuando tenés un momento de profundo recogimiento, tengo al Señor adentro. Pero claro, el chico que va a cantar o la persona que canta no tiene ni idea de lo que es la liturgia. Porque a veces los curas no estamos formados. ¿Qué es lo que señala aquí? Dice, a la cual tiene derecho esa participación y obligación en virtud del bautismo el pueblo cristiano, linaje escogido de sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido. Y señala el mismo punto. Dice, los pastores de almas deben aspirar a ella con toda diligencia en toda su actuación pastoral, por medio de una educación adecuada. Y escuchen esto, dice, y como no se puede esperar que esto ocurra, si antes los mismos pastores de almas no se impregnan totalmente del espíritu y de la fuerza de la liturgia y llegan a ser maestros de la misma, es indispensable que se provea antes que a nada a la educación litúrgica del clero. Hoy en día, ¿saben cuál es la materia principal en muchos seminarios? Pastoral. Ni el dogma lo que tiene que ver con la fe, ni la moral lo que tiene que ver con la conducta, sino pastoral. A ver, ¿de qué manera llegamos? Así nos va, ¿no? Fíjense, toda esta degradación de la liturgia que han dicho, no, la liturgia antes no entendía nada de nada, la gente iba y no sabía qué pasaba. ¿Y ahora? Vamos a misa. Primero, la cantidad de gente que ha perdido la fe. En Europa es impresionante. Uno va a iglesias enormes y no va nadie. Va poquísima gente, pero poquísima. Y gente mayor por lo general. Hemos querido adaptar la cosa para los jóvenes de tan mala manera que los jóvenes no lo han sentido para nada propio. Y por eso la crisis de vocaciones. Qué curioso que donde hay más vocaciones es justamente donde más se intentan conservar las cosas del pasado. No en un sentido de mantener una cosa por sí misma, sino no tirar por la ventana la riqueza que hemos recibido. Fíjense el valor del canto gregoriano. Esta constitución dice que es el canto propio de la iglesia. ¿Dónde lo escuchamos? En ningún lugar. En algún monasterio. Yo tengo la gracia aquí de tener este monasterio espléndido de las dominicas, donde cantan gregoriano permanentemente. Pero fuera de eso, ¿dónde? 2000 años de iglesia. Llegamos nosotros, Es la iglesia. Por eso mucha gente decía, no, antes del concilio esa iglesia no tendría que haber existido. Esa iglesia, ahora viene la verdadera iglesia. ¿Dónde? Y uno de los golpes más duros ha sido en el tema litúrgico. Que además ha hecho cualquier barbaridad. Desde celebrar en lugares absolutamente inadecuados, de hacer concelebrar personas que no son clérigos
pero cualquier cosa, dar la comunión a cualquiera, no en el sentido de desprecio, sino digo personas que no están preparadas y que no saben ni siquiera lo que están recibiendo. Gente que no tiene fe en la Eucaristía, pero que bueno, vino un luterano, un protestante, qué lindo, vení a comulgar nosotros, aunque él no cree, pero bueno, adelante, vamos todos. Por eso lo importante que es descubrir el valor de la belleza de la liturgia. Porque la liturgia nos tiene que llevar a Dios. Miren, ya lo voy a señalar en la próxima oportunidad, ¿no? Pero recuerdo en una oportunidad en Barcelona tuve la gracia de que, de casualidad, con un matrimonio amigo, muy amigo, descubrimos que a media cuadra donde estábamos había una exposición de iconos de la Galería Tetriakov de Moscú, que es la galería más importante de iconos del mundo. Y además era gratis. Bueno, entramos y ahí me regalaron un catálogo precioso de los iconos que se exponían, con algunos estudios muy serios de algunos especialistas. Y ahí me llamó la atención lo que decía uno de ellos, ¿no? Él decía que el arte cristiano, por ejemplo, de hace varios siglos en general no es arte sacro, es arte religioso. Dice, el arte sacro es un arte que evidentemente, que es el icónico y semejantes, que pone al hombre en contacto con Dios. El otro tiene una temática religiosa. Por ejemplo, uno puede pensar las grandes obras de Rafael, de Miguel Ángel, obras del Renacimiento, que uno puede decir, qué maravilla, uno mira el David o mira la Pietà o mira alguno de los cuadros y dice, qué maravilla, de una perfección única, cómo ha hecho esto en la piedra, ¿no? Una cosa tan bella. Sin embargo, fíjense, yo nunca he visto gente rezando frente a esas obras, admirándolas sí. El arte sacro tiene otra característica, es vehículo, ayuda. No me acuerdo en este momento en medio de la cabeza, pero es muy conocido el caso de, ya quizá me venga, de un famoso hombre que se convirtió al entrar a la iglesia de Notre Dame en Francia y escuchar cantar el Magnificat. Y en ese momento eso le impactó de tal manera que él dijo, esto es la verdad. Esta melodía no puede ser producida por el error. Y Dios le dio el don de la fe y creyó a partir de ahí. O sea, lo importante que es el que la liturgia sea verdadera, porque es bella. En su simplicidad, no tenemos que rebuscarla. No es una cosa llena de... No, hacerla como corresponde, con toda la dignidad. Y la maravilla que es pensar, yo estoy ahí y la cabeza es Jesucristo. Ustedes saben que Lucía, la pastorcita de Fátima, ya religiosa, en un encuentro que tuvo con Juan Pablo II, ella le pidió 3 cosas: la publicación de los escritos, le pidió también la beatificación, todavía no había sido beatificado, de los pastorcitos de Fátima, como para darle mayor seriedad a la revelación de las apariciones, y le pidió a Juan Pablo II que declarara el rosario como oración litúrgica. Juan Pablo II, con buen tino, le dijo, mire hermana, eso lo tengo que consultar, es un tema que requiere que los teólogos se pongan en serio y después veremos, ¿no? Pero sin embargo, a partir de ahí fue que elaboró esa carta tan hermosa sobre el rosario y introdujo los misterios luminosos en el rezo del rosario. Pero fíjense, Lucía le pedía declarar como oración litúrgica, lo cual haría que el rosario, lógicamente, si fuera así, tendría un valor inmensamente superior al gran valor que tiene, pero esto lo llevaría a otra dimensión, absolutamente, ¿no? Por eso pidamos, y yo los invito a que puedan ir leyendo algo sobre la liturgia. Yo voy a continuar con estos temas, porque me parece, y después vamos a ir a la liturgia de la misa, que la voy a ir desarrollando, para que podamos verdaderamente cada vez más tener esa participación que señala el concilio, plena, activa, consciente, saber qué es lo que ocurre, porque si no es un lenguaje que yo no entiendo. Es como si yo fuera a una casa y me muestran una serie de grabados estéticamente muy bonitos, de letras japonesas, y yo digo, sí, me parece muy lindo todo, pero ¿qué significa esto?
porque puede significar desde algo valioso hasta algo no valioso, hasta algo ofensivo, no tengo ni idea. Bueno, cuando yo voy a la liturgia, todo tiene sentido, todo habla en la medida en que yo lo entienda. ¿Qué sentido tiene que el sacerdote bese el altar? ¿Qué sentido tiene que use determinado color? ¿Por qué hace una reverencia en tal sitio? ¿Por qué toma esto de esta manera y esto otro? ¿Qué sentido tienen los paños del altar? En el bautismo, ¿qué sentido tiene desde el tomar la luz del cirio pascual? Que a veces la vestidura blanca son signos verdaderamente hermosos y bellos, pero que hoy en día están tan desnaturalizados. Recuerdo una vez, estando en Capilla del Señor, vino una señora, ustedes saben que en Luján, espero que no lo hagan más, pero en algún tiempo hacían el bautismo y el sacerdote bautizaban de pronto, porque va muchísima gente, el santuario, unos más importantes y uno más importante de Argentina, ya muy cerca de la capital federal y todo el Gran Buenos Aires, y a veces van 30, 40, 50 personas llevan para bautizar, más allá de la preparación, que muchas veces es mínima, que reciben o que no reciben prácticamente. En algunos casos ni siquiera se toman el trabajo de echar el agua a cada uno de los bautizados, sino que salía con un hisopo el sacerdote y echaba el agua. Y recuerdo que en una oportunidad vino una señora y me dijo: padre, mire, yo le pido un favor, yo querría bautizarme. Dice, a mí me han bautizado en Luján, dice, pero yo era niña, dice, yo tenía, no me acuerdo si me dijo 9, 10 años, y a mi padre no me tocó el agua. Y tenía razón, si no la tocó el agua, no está bautizada. Yo la bauticé bajo condición, por si acaso, quizás, le había tocado y no se había dado cuenta. Pero digo, pero esas barbaridades, ¿qué puede sacar uno de un bautismo así? ¿Qué catequesis, qué valoración de lo que acaba de recibir, de un sacramento celebrado de esa manera? Porque es tan importante comprender el don tan grande que es participar del sacerdocio de Jesucristo, que todos participamos, algunos de un modo muy pleno, facilitándole nuestro ser, que es el sacerdote ministerial, pero ustedes como pueblo, como cuerpo del místico de Cristo, participan también en la celebración de la misa. No son meros espectadores, no, participan. La cabeza es Jesucristo, ciertamente. Él ofrece la oración y nosotros ofrecemos nuestra oración junto a Él. Un valor impresionante. Bueno, muy bien, vamos a terminar acá. Si Dios quiere, nos veremos el próximo jueves. Así que vamos a rezar y luego les doy la bendición. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, sobre vuestras familias y comunidades y permanezca para siempre. Amén. Podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Bueno, muy bien. Gracias a todos. Que tengan un muy feliz fin de semana. María Teresa, Javier, familia Floridia, Graciela, toda la gente con... Muy bien, la familia Werly, los chicos de Rita, muy bien, ahí están. Eduardo, Silvia, muy bien, Rita, ahí están. Norma, Maricel, Dios mío, Cintia también, muy bien, Graciela, Miguel Carola, bueno, Valeria, muy bien. Para todos un saludo muy grande, nos estamos viendo. Que Dios los bendiga. Adiós, adiós. Chao, chao. Bueno, hasta pronto, cortamos.